Stand clear of the closing doors, please. ¿Cómo estás, mi querido analista? Buenas noches. Hoy sí vamos a decir el día para que la gente tenga una referencia temporal, porque hace 2 semanas que no nos escuchamos. Y hoy estamos a 24 de junio del 2024 en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido analista? Querida Sombra, ¿cómo estás? La verdad, bastante bien. Tlaloc nos hizo caso a nuestras oraciones. Tlaloc, Shak, Poseidón, todos los dioses, no olvidando al Ser Supremo, que también nos hizo el favor de mandarnos la lluvia, y aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy emocionado. Fíjate que a propósito de Tlaloc, con todas las lluvias que se desataron en la península, estaba leyendo que en Progreso, en Yucatán, en Puerto Progreso, en Yucatán, pusieron una estatua de Poseidón, ¿no? Y entonces decían, bueno, seguramente que Shak se encabritó, y entonces ahora sí, como dijo, bueno, ¿y a ti, tú qué de aquí, cómo? Y ahí entonces se soltaron los guamazos con las lluvias, y ahí están las consecuencias. Qué importante es la lealtad, fíjate. Hasta en esos espacios es importante la lealtad. Y luego, el día de ayer, estaba viendo, ya sabes, en el scroll que tienes en Facebook, y encontré a los Simpson en un meme que me mató de risa, ¿no? Y entonces estaba el tal Homero con Marge viendo la ventana y decía, mira, qué bello Tlaloc, que cuando ve que a sus hijos les falta agua, se deja caer con la lluvia, no como otros que le dan sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Tipo el sol, por ejemplo. Pero bueno, pues sí, la verdad es que ya nos hacía mucho falta esta agua, a ver si el cilantro baja de precio, porque los tacos sin cilantro no son lo mismo, y el cilantro depende mucho del agua. Así que, a ver, mi querido analista, cuéntanos qué tenemos en la agenda el día de hoy, porque en estas últimas 2 semanas el país ha cambiado. El país es otro, tenemos gabinete parcial, algunas posiciones que ya nos contarás. ¿Qué más? Bueno, querida Sombra, para estas alturas de la semana ya tenemos ya tenemos una parte del gabinete, tenemos en la agenda el hablar sobre la deuda externa, hablar sobre la prueba PISA, que ya también se nos adelantó un poquito, hablar sobre el Poder Judicial, estas reformas que vienen. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que vamos a alcanzar a trabajar el día de hoy, querido amigo. Pues a ver, empecemos con el tema de la deuda externa. La deuda externa es qué cosa, ¿por qué es importante hablar de deuda externa? ¿De qué se trata esto? ¿A quién se le pide? ¿Externo de dónde? ¿Existe una deuda interna y una deuda externa? Explícanos, analista. Ok, pues bueno, vamos allá. La deuda externa prácticamente es el conjunto de obligaciones financieras que un país tiene con acreedores extranjeros. Esto nos va a incluir todos los préstamos que obtiene el gobierno a través de empresas, instituciones del país, ese tipo de situaciones. Básicamente es la necesidad que tiene el país sobre recursos. Recuerda que el gobierno difícilmente genera recursos, pero sí tiene bastantes obligaciones, atender bastantes situaciones, y estas situaciones requieren de dinero. Entonces el gobierno lo que hace es emitir bonos, emitir papeles para que puedan financiarlo y pueda así allegarse y atender situaciones de interés nacional. A ver, pero cuando hablamos de deuda externa, ¿a quién le pedimos prestado de fuera? O sea, que vamos como con nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hermanos europeos, o sea, ¿cómo es eso? Explícame, porque yo no entiendo de dónde viene el dinero. Ok, la deuda, supongamos que eres una familia que vas a necesitar comprar un bien, y entonces lo que requieres es lana porque no te alcanza a ti toda la lana que tienes en tus cuentas. Entonces tienes dos formas. Una,
o consigues lana con algún cercano, que puede ser tu hijo, tu esposa o un familiar, o consigues lana con un ajeno, con un amigo. En este caso, la deuda externa, a quien le pide el gobierno mexicano dinero, puede pedírselo a otros países, como en este caso Estados Unidos podría prestar dinero a México, puede pedírselo a través de bancos internacionales, como ellos el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco para el Desarrollo, organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que te acabo de decir. A esos organismos es a los que justamente puede pedirle el dinero en México. ¿Quién lo paga? Pues el dinero lo va a pagar única y exclusivamente el país a través de los ingresos que obtiene, que ya sea de lo que está generando a través de los impuestos o la recolección de impuestos que tiene, así como algunas otras fuentes de ingreso que pudiera tener el país. A ver, a mí eso me abre todavía más interrogantes. O sea, la primera interrogante que tengo es cómo se compone la deuda externa, porque cuando las personas pedimos dinero prestado al banco, por ejemplo, si los que hemos pedido dinero prestado para lo que usted quiera, ¿no? Comprar su casa, comprar un coche, lo que sea, pues el banco le pone muchas comisiones, ¿no? Le dice, mire, es tanto por ciento de manejo de deuda, es tanto por ciento de apertura de línea de crédito, es tanto por ciento de manejo de cuenta, y así sucesivamente, ¿no? Ya hoy ya no te pagan por abonar a capital, pero ya no te cobran por abonar a capital, perdónenme, pero hay un montón de comisiones. Me imagino, quiero pensar, supongo, que existen estas comisiones también para la deuda externa, porque la semana pasada nos enteramos que se liberaron una serie de certificados de deuda que estaban programados para 2025 y se liberaron pues, hace 2 semanas porque se requería ese dinero para pagar pues, conceptos como manejo de deuda. ¿Qué nos puedes compartir de esto, analista? Bueno, pues justamente, el que te preste dinero un organismo internacional, un banco, un país, ¿qué va a querer a cambio? De entrada, un interés, no te lo va a prestar si no va a recibir una ganancia a cambio, esa ganancia es un interés, va a tener comisiones, las comisiones que va a haber también va a ser por pagos atrasados, hay comisiones como en tu préstamo personal, donde te pueden cobrar aunque tú adelantes pagos, o bien te liberan comisiones si tú estás adelantando pagos. Difícilmente México adelanta pagos, en ocasiones lo ha llegado a hacer, algo interesante, pero justamente es eso, en la realidad es que funciona como cualquier préstamo al final de cuentas, te van a estar cobrando intereses, te van a estar cobrando comisiones, te van a estar cobrando recargos, y todo va a depender de diferentes factores. Primero, el que tiene el crédito, el riesgo país que tienes. Hay una escala que mide el riesgo país, la cual mide diferentes factores, cómo estás en tu crecimiento del PIB, cómo estás en tus indicadores de desempeño, que es un tema que vamos a revisar el día de hoy, cómo estás en la inflación, cómo estás en materia de justicia. Por eso nos importa conocer también cómo va a ser esto de la reforma judicial. Todo este tipo de cuestiones es lo que van a ir implicando cómo está el riesgo país de esta nación, la cual va a ser la que va a solicitar el préstamo para ver si es digna de que le den préstamo. Hasta ahorita México ha sido un país que ha controlado su riesgo país y que ha sido digno de tener crédito, digamos de esa forma. A ver, explícanos qué es esto de riesgo país. O sea, ¿es un indicador que mide qué tanta certidumbre ofrece el país al dinero internacional? ¿Cómo se mide? ¿Quién lo genera? Cuéntanos de esto. Ahí no tengo información ahorita. Entonces, esa parte voy a deber. Bueno, no importa, porque eso es que sí te lo puedo decir, próxima. pero es muy amplio, exacto. Más bien ahí yo creo que sería, ¿qué te parece si para la próxima nos comentas sobre el riesgo país? Así me podrás preguntar y yo te digo, perfecto. Me parece, auditorio, la próxima vez vamos a hablar del riesgo país. Es una cosa muy interesante. Les vamos adelantando que el riesgo país es un indicador macroeconómico
O sea que básicamente le dice al mundo cuánta confianza genera la economía nacional para que le sigan soltando lana. O sea, así, simplecito. Ya la próxima sesión, la próxima reunión, la próxima plática, vamos a ver cómo se ha comportado este indicador a lo largo de los últimos 12 años para que veamos pues, la credibilidad que tiene el país hacia el exterior. Pero bueno, vamos a dejar eso en el tintero. Después, hay otra cosa que tenemos importante en el país en términos de deuda externa. Tenemos una de las deudas externas más altas de la historia. ¿Qué nos puedes decir de esto, analista? Sin duda, dirían por ahí que es una herencia de los gobiernos anteriores, pero no necesariamente es una herencia de los gobiernos anteriores. Si bien es cierto, tenemos una deuda que podríamos decir es casi impagable, más o menos un mexicano que nace el día de hoy ya nace debiendo 180,000 pesos mexicanos. Jesucristo vencedor. Ya nacemos con una deuda increíble. Entonces, ese es el último dato que tenemos. Entonces, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, tenemos problemas que nos han generado deudas, préstamos que lamentablemente hemos solicitado y el destino de estos dineros pues se pierden o no sabemos cuál es en falta de tener transparencia de la información. Recuerden que en sesiones anteriores les habíamos dicho la importancia de tener la transparencia, ¿no? De saber cuál es el destino de los recursos que ejerce el gobierno. Pero con este tema, en la realidad es que México justamente tiene una deuda increíble. Pensemos que somos 130 millones de mexicanos y ya estamos debiendo 180,000 pesos cada uno, pues imaginen el monto que eso significa. Esta deuda también se va incrementando en cuestión de intereses, en cuestiones de pagos, en cuestiones de tasa de interés, cada que hay un cambio en las tasas generadas por el mismo miedo del propio mercado. Todo eso nos va provocando que el préstamo pareciera en su momento impagable, ¿no? Eso es lo que sucede con los préstamos. A ver, yo hice un poco mi tarea, Muy bien. analista, tú me mandaste a investigar y entonces yo fui muy obediente y entonces encontré que la deuda externa del gobierno federal para el 2024, para marzo del 2024, significaba 13 billones, auditorio con B de bueno, que la deuda, quién sabe si es tan buena en este caso, pero 13,375,507 pesos. Esto significa que el 84% de esta deuda se mandó al mercado interno con una contratación en un 77% a tasa fija, lo que significa que hay un componente de esa deuda externa a tasa variable. Entonces, eso complejiza el manejo de la deuda externa. Ahora, sí también hay que recalcar que la deuda externa en este momento es la deuda externa más alta de la historia. Entonces, sí es cierto, por un lado hay buenas reservas pero internacionales, pero por otro lado pues tenemos una deuda externa que nos genera un costo de manejo que al final acabamos pagando todos. Y como tú dices, en términos prácticos, cualquier mexicanito que nazca el día de hoy, bienvenido a este país, trae una torta bajo el brazo con números negativos de 180,000 pesotes que se le estarán cobrando a lo largo de su vida vía impuestos. ¿Entiendo bien, analista? Es correcto, justamente. Así como van haciendo, en este preciso momento van haciendo un niño, ya está con esa deuda y lógicamente la deuda sigue creciendo. Le dan su prueba de tamiz y su pagaré. Pues la prueba de tamiz ya no se le están dando, recuerda que no la están haciendo, pero sí le están dando su pagaré. Eso es cierto. Su pagaré. Hay que dar certidumbre, ¿no? Exacto. Muy bien, pues entonces, pasando a otros temas, esta semana ha estado en boca de todos el Poder Judicial. ¿Qué onda con el Poder Judicial, analista? Cuéntanos. Bueno, pues es una de las reformas más importantes que veremos justamente en este sexenio. Hay quien ya la nombra como el error de septiembre. Todavía hay que analizar demasiado, valga la redundancia, para saber si realmente sería un error o si nos pondría a ese nivel. Pero bueno, primero vamos a ver qué es el Poder Judicial antes de cualquier otra cosa, porque todo el mundo te habla de qué es la deuda, pero no sé si todos sepamos qué es realmente el Poder Judicial, cómo está integrado, de qué trata, cuál es su labor,
cuáles son todas las dependencias que tiene, todo ese tipo de cosas, vamos a tratar de verlo aquí. ¿Qué te parece? Venga, cuéntanos, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Cómo se integra? Bueno, pues el Poder Judicial, hay que recordar que el artículo 133 constitucional dice lo siguiente: las leyes que provengan de la Constitución, así como los tratados internacionales firmados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la Unión, es decir, de todo México. Lo cual es mega importante considerar esta parte. No nada más la Constitución, los tratados internacionales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a veces se nos olvida y pensamos que en México solo vale la Constitución. Pues no, señores, vale los tratados internacionales también, como ley suprema. Y hay que recordar que México es el país con más tratados internacionales a nivel mundial. Eso también hablaremos en otra de nuestras sesiones, ¿no? Yo quiero decir algo, analista. Yo quiero decir algo aquí en este momento, porque ustedes a lo mejor no lo escucharon en los medios, pero el pasado 17 de junio de 2004, con 8 votos a favor y 2 votos en contra, la Suprema Corte de Justicia aprobó que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes y solo son criterios orientadores para los impartidores de justicia mexicana. ¿Qué tal, O sea, que estamos empezando a plantearnos una política exterior, particularmente hablando de derechos humanos y del Poder Judicial, pues que ya no corresponde a los mismos criterios que teníamos hace 2 años o hace 1 año por lo menos. O sea, antes estábamos reconociendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaba, o era una entidad que dictaba sentencias que nosotros respetábamos y acatábamos como parte de nuestro sistema interior, como tú bien señalabas. Sin embargo, pues a partir del 17 de junio, las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son más que opiniones consultivas, no los reconocemos como jurídicamente vinculantes y únicamente son criterios orientadores. ¿Será que esto pasará con el resto de los tratados de los que formamos partes? ¿Será? Ya vamos sobre tiempo, pero cuéntanos más de la reforma judicial, querido analista. Debemos de recordar que los derechos humanos son aquellos que cada persona tiene simplemente por el derecho de existir y son indispensables para su desarrollo, por lo que no se deben violar ni tienen una fecha con la que concluyan, ¿no? Bueno, respecto al Poder Judicial, recordemos que nace desde la división de poderes, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y el Poder Judicial, por lo tanto, la principal función que tiene es la de interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos. Esa es la principal función del Poder Judicial. Ahora bien, ¿cómo se integra este Poder Judicial? Se integra a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente tiene 11 ministros y es el máximo tribunal del país. La nueva reforma plantea disminuir ese número a 9. También se integra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que se encarga de resolver las controversias en materia electoral, que ahorita justamente está resolviendo controversias. Los tribunales de circuito, los que son colegiados y unitarios, los cuales son tribunales de apelación que revisan casos ya juzgados por los tribunales de primera instancia. Los juzgados de distrito, que son los tribunales de primera instancia que se conocen o que conocen de los casos en primera instancia, es decir, de primera vez, y el Consejo de la Judicatura Federal, que es quien administra y supervisa a los tribunales y jueces federales. Entonces, no nada más la reforma va a afectar lo que es a la elección de los 11 ministros, sino a todos aquellos que están integrando estos tribunales. Llega hasta el punto de tribunales de circuito colegiados y unitarios. Es decir, aquella persona que va a juzgar tu caso, también lo vas a elegir. Tú dime si de verdad quieres elegir al que puede elegir tu caso. Bueno, pues ahí me parece que es gravísimo el asunto, porque hay una carrera judicial que lo que busca es precisamente asegurar la calidad del personal juzgador que integra este poder. Ahora, al inicio de este planteamiento,
tú hablabas sobre la división de poderes como una forma de organización y de gobierno que hemos elegido como país. Sin embargo, ha habido legisladores nuevos, que vamos a decir en la próxima transmisión, que dicen que el poder legislativo no pretende ser un contrapeso en un sistema de división de poderes, sino más bien debe de ser un espacio de representación de la voluntad popular. Y eso hace un planteamiento completamente distinto. O sea, significa que ya no es el poder legislativo un contrapeso. Y si no es un contrapeso, pues entonces que tenemos ya la Suprema Corte, o sea, el Poder Judicial tampoco es un contrapeso. Y entonces solamente es un apartado del Estado, pues que pretende impartir justicia bajo criterios que el propio poder se pone, ¿no? O se autorreconoce. Entonces sí hay un antes y un después de todas estas declaraciones, porque entonces estamos enfrentándonos a una recomprensión del Estado-Nación mexicano. O sea, estamos planteando un Estado distinto al que conocimos. No estamos diciendo que sea ni bueno ni malo, simplemente que es un Estado con características diferentes, que la división de poderes no atenderá a un equilibrio de poderes, a un sistema de contrapesos de poderes, sino más bien a un aspecto estrictamente funcional de producción legislativa por un lado, de producción de justicia por otro y de ejecución de política pública por otro. ¿Qué te parece esto? Es correcto, querida Sombra. De hecho, justamente la idea de que esta República Mexicana esté dividida en tres poderes es como toda república al final, ¿no? Que el poder no esté concentrado en una sola persona o en un solo grupo de poder. Ese es el objetivo de que estemos divididos. Hay que recordar que el poder legislativo es el que va a elaborar las leyes, las puede modificar en su caso, puede discutir problemas del país y vigilar las acciones de otros poderes. Eso es lo que hace el poder legislativo, que está integrado por Cámara de Diputados y por Cámara de Senadores. Cada uno en particular tiene ciertas actividades y representa ciertos conceptos de nación, ¿no? Uno representa al pueblo, el otro representa el pacto federal de los 32 estados que decidieron seguir o seguir formando parte de esta República Mexicana. Eso es una cosa. Luego está el Poder Judicial, que es el que se encarga de vigilar que esas leyes se cumplan, ¿no? Ese es el objetivo del Poder Judicial, de modificar en caso que hubiera alguna ley que hayan aprobado que se contraponga en materia de constitución política o alguno de los tratados. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Y la otra parte es el Poder Ejecutivo, que valga la redundancia, ejecuta lo que hay que hacer. O sea, eso es lo que le toca a cada poder. El problema sucede cuando pareciera que todo se amalgama para que uno solo tenga el poder. Y entonces, como bien dices, pareciera que lo que conocemos como República Mexicana, donde tres entes iguales, porque en estricto sentido tienen el mismo, nada más que el presidente es uno, más sus secretarías. El legislativo son 500 diputados más 128 senadores. Y el Poder Judicial, que son 11 ministros, más todo el aparato que les acabo de señalar, esos estén bajo el subsidio de uno solo. Ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Y eso es lo que pareciera que va a generar esta reforma, un cambio totalmente a lo que conocemos como país. Y lo que más nos preocupa es, recordando todos los tratados que tenemos firmados y lo que implica México para el mundo, cómo va a generarse y cómo lo va a ver el mismo mundo y, claro, cómo lo vamos a ver nosotros, ¿no? Eso es. Estamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy. Nos hemos comido un poco más del tiempo, pero antes de que cerremos, queremos compartirle seis indicadores clave que vamos a estar usando a lo largo de las próximas emisiones para entender la economía
nacional y para que ustedes en casita, cada vez que escuchen estos indicadores, estos nombres, no les suene como a un idioma extraño. Hablaremos en el futuro del PIB, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, el índice de precios al consumidor, también conocido como IPC, la balanza comercial y los índices de producción industrial. Y para poder cerrar el día de hoy, me gustaría, mi querido analista, que nos expliques qué cosa es el PIB, qué cosa es la tasa de desempleo, así rapidito, en 2 minutitos, qué es el PIB, qué es la tasa de desempleo. Rapidísimo, el PIB es uno de los indicadores más importantes. Este nos va a reflejar el tamaño de la salud de nuestra economía. Un crecimiento en el PIB indica una economía en expansión, mientras que una disminución nos señala una recesión. Lo que más nos importa es que siempre esté creciendo el país. Ahora, vamos con la inflación. La inflación es un indicador que al final de cuentas lo que nos va a enseñar es el aumento general de los precios de los bienes y servicios, es decir, cuánto cambió el costo del kilo de jitomate del mes pasado a este mes, en resumen, ¿no? Eso es lo que nos va a dar. En cuestiones de una inflación moderada es normal en una economía en crecimiento, pero una inflación alta pues puede reducir el poder adquisitivo y provoca inestabilidad económica. La deflación, que es otra de las formas de inflación o disminución de los precios, también puede ser problemática. No siempre es bueno que todo baje, ¿verdad? Y la tasa de desempleo significa ¿qué cosa? La tasa de desempleo significa que una economía fuerte con muchas oportunidades de empleo, mientras que una tasa alta de desempleo puede ser un signo de problemas económicos. También otro... Básicamente es el volumen de gente que está trabajando en una economía, en este caso en el país, versus aquella otra que no trabaja. ¿Es correcto? Exactamente. Aquella población económicamente activa que sí está generando economía, ¿no? Excelente. Bueno, pues vamos a tener que detenernos hasta aquí el día de hoy. Nos encantaría que nos compartan sus dudas, comentarios, sugerencias para los próximos programas. Si tienen algún tema en la cabeza que les gustaría que platicáramos, que explicáramos, que facilitemos para ustedes, nosotros encantados de la vida. El propósito de este programa, de este podcast, es que podamos generar siempre para ustedes información valiosa, que puedan tener conceptos valiosos que les permitan interactuar en sus relaciones económicas, en sus relaciones sociales de mejor manera. Queremos que el dinero les alcance para más, que hagan elecciones financieras inteligentes, porque al final vivimos en un gran país generoso para todos nosotros y entre más información tengamos, mejores decisiones podremos tomar. Querido analista, te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana porque esa es la siguiente noticia. A partir de la próxima semana estaremos aquí con ustedes una vez a la semana en lugar de una vez a la quincena. Analista, antes, para cerrar, ¿algo quieras decirnos a todos? De entrada, excelente noticia que podamos estar con ustedes cada semana. Sigan atentos a las noticias porque esta semana tendremos una nueva parte del gabinete. Ya lo platicaremos la siguiente semana con ustedes. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. 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 Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.